En la historia del cristianismo han surgido diversas interpretaciones doctrinales, teológicas y prácticas que pueden desviarse de la ortodoxia bíblica. Estas desviaciones pueden amenazar la integridad y la pureza de la fe. Entre las herejías y desviaciones teológicas que vamos a analizar tenemos la doctrina de la prosperidad material como señal del favor divino, el relativismo doctrinal, el universalismo teológico y la acomodación cultural extrema. Abordar estas herejías requiere un enfoque bíblico tomando como base las epístolas de Juan y Judas que enfatizan la verdad, el amor y el discernimiento espiritual. A continuación, el análisis. Adelante, pastor. La prosperidad material como señal del favor divino. Explicación de esta doctrina. Esta doctrina sostiene que a través del poder de la fe pueden modificarse las realidades materiales concretas, que la fe puede llevar a la riqueza, la salud y el bienestar, mientras que la falta de fe lleva a la pobreza, a la enfermedad y a la desdicha. Ejemplos específicos. Das $1 por amor al evangelio y te corresponde recibir 100. Das $10 y recibes 1000, das 1000 y recibes 100,000. En otras palabras, Marcos 10:30 es un buen negocio. Aplicación de los principios bíblicos de la epístola de Juan y Judas. El apóstol Juan claramente dijo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Entendiendo que es a través de la fe, no por intereses económicos perecederos. El escritor Judas advierte en el versículo 11, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Balaam, bajo la apariencia de servir a Dios, indujo a otros a pecar, mientras que al mismo tiempo buscaba lucrar con el error de ellos. Adelante, pastor. El relativismo doctrinal es una postura que sostiene que no hay verdades absolutas en cuanto a la doctrina o creencias religiosas, lo que significa que lo verdadero o correcto puede variar según la perspectiva de cada persona o grupo. Ejemplos específicos en la iglesia actual. 1. La interpretación errónea de la palabra de Dios. Decirle al texto sagrado lo que no dice. 2. Aceptación de prácticas religiosas. Aceptan rituales, creencias, costumbres y mandamientos de hombres. 3. La ignorancia de la iglesia. El poco hábito de la lectura de la palabra de Dios nos hace presa fácil a ser engañados. Aplicación de los principios de las epístolas de Juan y Judas. En 1 Juan, capítulo 2, verso 21, nos habla que la palabra de Dios es una verdad absoluta. En 2 de Juan, capítulo 1, verso 7 al 11, nos habla acerca del rechazo a las falsas enseñanzas. En Judas, verso 3, nos habla de defender ardientemente nuestra fe. Adelante, pastor. Universalismo teológico. Esta creencia sostiene que todas las almas serán salvadas o reconciliadas con Dios. Esta doctrina se contrapone a la condenación eterna, sugiriendo que ningún ser humano será condenado eternamente al infierno. Ejemplo de su influencia en la doctrina contemporánea. La iglesia tradicional enseña en sus doctrinas de que todos podemos alcanzar el cielo a través de nuestras buenas obras, ritos y esfuerzos personales. En algunas iglesias denominadas evangélicas se enseña ampliamente que sobre toda doctrina de salvo siempre salvo, asegurando así el lugar en el reino de Dios, contradiciendo la doctrina bíblica de la salvación. Aplicación de los principios de la epístola de Juan y Judas. 1 Juan capítulo 2, verso 24. Juan exhorta a aferrarse a la verdad relevada en Cristo, rechazar enseñanzas falsas. 1 Juan capítulo 3, verso 10. Juan hace la diferencia entre los que son de Dios y no lo son. Judas, en los versos 12 y 13, advierte todo aquello que enseñan estas falsas doctrinas que se les espera la condenación eterna. Adelante, pastor. Acomodación cultural extrema. Se refiere cuando una persona o grupo religioso modifica sus creencias, prácticas y valores para adaptarlas de manera extrema a la cultura dominante o a las normas sociales prevalecientes. Ejemplo de esta desviación en la iglesia actual.
música como ritmos seculares, modas como ropas, corte de cabello, etc. Que la cultura actual predomine. Aplicación de los principios en las epístolas de Juan y de Judas. Primera de Juan 4:1. Juan nos enseña que los creyentes deben discernir en lo que es verdadero o lo que es falso. Primera de Juan 4:7. Juan nos enseña sobre el compromiso y el amor a los que están en esta desviación. Judas 20:21. Judas nos dice que debemos edificar nuestra fe en el amor de Dios. Como podemos ver, estas desviaciones doctrinales, ¿no? Representan desafíos significativos para la iglesia actual. Sin embargo, al aplicar los principios establecidos en las epístolas de Juan y Judas, ¿no? Centrados en la verdad, el amor y el discernimiento espiritual, la iglesia puede corregir estas desviaciones y guiar a los creyentes hacia una fe más sólida y bíblicamente fundamentada. Estos principios, respaldados por las Escrituras, ofrecen un marco fuerte para mantener la integridad doctrinal y promover una vida cristiana auténtica. Dios les bendiga.